Buenas tardes a todos. Hoy, junto con Alejandra Barbosa, Nasli Posada y Juan Camilo Quintana, les vamos a presentar un caso de estudio llamado Strategic Asset Allocation. Les vamos a contar un poquito de qué se trata primero este caso. Es muy interesante la situación que se nos plantea porque se nos pone en el lugar de una persona con un trabajo, una familia. A su mismo tiempo ha logrado tener una inversión en capital que en el momento del caso son unos $500.000 singapurenses y estamos en el año 2017 y en este momento necesitamos que esa inversión nos rinda en los próximos 5 años una determinada cantidad de retorno para poder afrontar ciertos gastos familiares que se nos vienen en esos años y que esperamos poder afrontar en gran parte a través de esta inversión que tenemos. Es muy interesante porque a partir de este caso nos permite analizar distintos escenarios y distintas opciones de inversión que nuestro broker nos plantea. Y hay varios conceptos interesantes que entran en cuestión, como son la relación riesgo-retorno, la creación de un portafolio diversificado, la frontera eficiente de Markowitz, la línea de mercado de un portafolio de inversión. Y tenemos que definir en qué instrumentos y de qué forma lo vamos a invertir. Bueno, puntualmente para explicar qué retorno esperado necesitamos en los próximos 5 años y por qué, nos hicimos un flujo de caja, luego de analizar las necesidades financieras familiares y la situación que tenemos de flujos de ingreso y de egreso, y eso lo pueden ver aquí y pueden ver que hay ciertos supuestos que tomamos, como por ejemplo que el ahorro se consolida al final de cada año y que se utiliza recién el año próximo y no se puede invertir porque este es un ahorro que vamos generando con nuestros ingresos que obtenemos de un salario, en este caso es de un salario de ingeniero. También el retorno, como nosotros, el caso empieza en 2017, entendemos que es en enero de 2017, entonces el retorno se va a generar a un año, anualmente, a un año de enero de 2017, entonces lo generamos en el año 2017 el primero, pero luego lo vamos a utilizar para costear los gastos que tenemos en el 2018 y así sucesivamente. Esos son los supuestos que tomamos para crear la inversión y para calcular el retorno esperado utilizamos la TIR, la tasa interna de retorno. Esto es una métrica financiera que nos permite justamente calcular cuál sería la tasa de descuento que necesitamos para que los flujos presentes de esta inversión sean cero. Eso lo que implica es que vamos a poder costear los gastos, estos flujos, no nos va a quedar ni un excedente ni una deuda, digamos, en este caso. Ahora mi compañera va a continuar explicando algunos de los escenarios de inversión planteados. Entonces, para esto, lo primero que vamos a hacer es calcular cuáles son los retornos esperados anualizados y también el cálculo de las volatilidades de los 10 activos que nos ha presentado nuestro broker. Estos 10 activos son 6 ETFs que están ligados a distintos stock markets ubicados en distintas regiones del mundo y 4 ETFs que están ligados a activos de ingresos fijos que pueden ser bonos expedidos por distintos gobiernos, pero también algunos que siguen a corporaciones. Entonces, en la parte de abajo encontramos estos retornos esperados anualizados con base en los retornos históricos y también las volatilidades. Están formateados para señalar cuáles son pues, los retornos más altos y también las volatilidades más altas. Entonces, antes de continuar gráficamente, vamos a mostrar cómo que es el ETF que está siguiendo al Dow Jones a los Estados Unidos, pues es un ETF que es dominante dado que todos estos activos que tenemos a su derecha, pues tienen una volatilidad mayor y no tiene sentido invertir en ellos. Aquí hemos señalado cuál es la rentabilidad mínima que necesitamos para poder cubrir las necesidades que tiene nuestro personaje de interés en los próximos años y pues vemos que si él quisiera invertir en un solo activo, asumiendo todo este riesgo de 10,85, pues tendría que ser en este, dado que ningún otro podría satisfacer esta necesidad de retorno mínimo.
Entonces podemos continuar y lo que queremos encontrar es la combinación de los pesos de los distintos elementos que hacen parte del portafolio de manera pues que se maximice la rentabilidad y se mantenga una volatilidad dentro de la frontera de Markowitz. Entonces para eso calculamos primero cuál es la matriz de covarianzas, luego determinamos cuál sería el vector de los pesos de cada uno de los activos y pues utilizamos las fórmulas para calcular tanto la volatilidad como el retorno esperado y nos servimos de Solver en Excel para seguir estas iteraciones y calculando primero cuál sería el portafolio con la mínima, para obtener la mínima volatilidad, que sería esta de 3,72 y también el punto de máximo retorno, que sería este de 10,63, empezamos a buscar cuáles serían los distintos pasos o iteraciones para poder formar la curva de esa frontera. De esta manera, entonces, encontramos esta línea azul que vemos aquí, donde sería la combinación de los portafolios que nos darían la mejor rentabilidad de acuerdo pues con las volatilidades asociadas a los mismos. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es encontrar cuál sería aquel portafolio que nos daría el mejor comportamiento en tanto a que nos daría el máximo retorno respecto a la exposición que tendría, es decir, al riesgo que tendría el mismo. Eso nos lo da el Sharpe Ratio. Entonces vamos a buscar ese portafolio que nos maximice esa rata y de nuevo nos servimos de Solver para encontrar cómo maximizamos esa relación, ¿sí? Y encontramos específicamente este punto. Ese punto esos pesos, encontramos esos pesos tales que se nos maximice esa relación, ¿cierto? Y entonces encontramos que ese sería el portafolio en que estamos combinando el Dow Jones, el ETF que sigue al Dow Jones en un 65,58%, más aproximadamente un 15% en los bonos que están ligados a la inflación en los Estados Unidos, más un 19,43% en los bonos que tenemos en la zona europea. Eso siempre los pesos nos tienen que dar igual a 100, es una condición que tenemos que poner en Solver y encontramos que la volatilidad del portafolio óptimo sería de 7,22. Sería, si bajamos aquí la línea, nos daría 7,22 y la rentabilidad esperada del mismo sería 7,63. Nos da este punto. Y ese punto corresponde al punto tangente entre esta línea que sería el Capital Market Line, ¿cierto? Y nuestra frontera de Markowitz. Esta sería la nueva línea, que sería la línea eficiente, representaría nuestra nueva frontera, digamos, eficiente de inversión. Es decir, que ahora nuestro personaje de interés debería estar invirtiendo sobre esta línea para obtener las máximas rentabilidades, pues con una exposición, digamos, em, eficiente a la volatilidad con respecto a esa rentabilidad que podría obtener máxima. Bien, entonces, ahora, si volvemos al punto en el cual recordando que necesitábamos 5,75 mínimo, ¿sí? Para poder cumplir con las necesidades que teníamos de los próximos años, que es este punto, entonces lo que hacemos es ver cómo podríamos distribuir, digamos, la inversión entre este portafolio óptimo que encontramos aquí y un activo libre de riesgo que es este punto de 0,89 que sería invertir en un bono del Tesoro americano a un año y cuya rentabilidad es de 0,89 y que necesitamos para construir esta línea. Y encontramos que ese punto, utilizando GoalSeek o también Solver, encontramos que esa distribución sería esta que vemos acá, 72,5 en el punto 15 en el portafolio óptimo y 27,85 en el activo de riesgo, libre de riesgo, y tendríamos que la volatilidad sería 5,25. Entonces, realmente dependiendo de lo que quiera hacer nuestro personaje de interés, él podría, si quiere exponerse un poquito más, podría llegar a ubicarse sobre esta línea de pronto un poco más alto, esperar una rentabilidad más alta o inclusive ir más allá y pedir prestado porque aquí sería con su propio capital, aquí ya tendría que pedir recursos prestados a la tasa libre de riesgo
teóricamente, y exponerse más al riesgo si así lo quisiera. Ahora vamos a ver otro análisis realizado, en este caso con los retornos con un lag de 3 años. Esto se hace cuando queremos evaluar la inversión, si la dejamos en un largo plazo de al menos 3 años invertidas en los mismos instrumentos. Aquí a la izquierda tenemos el análisis ya compartido por Alejandra y a la derecha con retornos de 3 años anualizados. Podemos ver cómo en este caso la línea de asignación del mercado está más inclinada, lo que implica que con el mismo cambio en volatilidad tenemos un menor retorno. Esto se podría ver como de una forma negativa, pensando tenemos menos retorno, pero también esto aplica para que también hay menos posibilidad de pérdida con esa inversión. Otro cambio que podemos ver es que varios de los instrumentos que estamos analizando en realidad ahora tienen retornos negativos, ¿no? Y como podemos ver aquí. Y a continuación también vamos a ir un poco también a mayor detalle entendiendo cómo se comparan los retornos en estos dos escenarios. Vemos que a nivel de cada uno de estos instrumentos, los retornos en general son más bajos con el análisis a 3 años. Sin embargo, también la volatilidad es bastante más baja. Cuando miramos el portafolio de mínimo riesgo, vemos que con un lag de 3 años tenemos menor retorno, pero también menor riesgo. Y cuando evaluamos el portafolio optimizado utilizando el Sharpe Ratio, podemos ver que en realidad en este caso se ve como una inversión más eficiente, ya que tenemos un mayor retorno con menor volatilidad. Esto termina impactando este Capital Market Line o Capital Allocation Line, porque con este escenario en realidad deberíamos invertir menor cantidad en estos instrumentos y podemos invertir o dejar menos porcentaje de nuestro portafolio en la tasa de libre de riesgo para alcanzar la expectativa de retorno que tenemos. Lo que sería un escenario un poco más conveniente teniendo en cuenta este lag de 3 años en el análisis. Hola, en esta sección explicaré la metodología utilizada para optimizar la asignación de activos basada en previsiones de mercado de JP Morgan. Para ello tomamos en cuenta los datos proyectados del PIB y la inflación para 2017 y aplicamos un ajuste en los retornos esperados de los diferentes ETFs que estamos analizando. El primer paso entonces para estimar estos retornos ajustados fue restar la inflación proyectada del PBI esperado y es el cuadro que vemos en la parte superior marcado como escenario 1. Esto es clave ya que cuando el PBI crece más que la inflación significa que la economía se está expandiendo en términos reales, lo que generalmente se traduce en mejores rendimientos en los mercados financieros de ese país. En este caso, por ejemplo, China e India tienen mejores perspectivas con un 2,3 y un 2%, mientras que Rusia enfrenta más riesgos. Luego, para ajustar el retorno esperado, lo que hacemos es sumar el resultado de esta resta que hicimos con el retorno histórico con el que veníamos trabajando. Con esos nuevos retornos estimados, que son los que están marcados en amarillo en el cuadro a mitad de la diapositiva, y manteniendo la volatilidad histórica que veníamos manejando, recalculamos la frontera eficiente de Markovitch. En este análisis, el portafolio óptimo alcanzó un retorno esperado del 7,3 con una volatilidad del 7,2, siendo muy parecido al portafolio óptimo que habíamos calculado en ejercicios anteriores. A pesar de que los retornos esperados de China e India aumentaron considerablemente en comparación con los análisis que habíamos hecho anteriormente, estos no fueron incluidos en este portafolio óptimo. Esto se debe a que su volatilidad sigue siendo demasiado alta, haciendo que la relación retorno-riesgo sea menos atractiva en comparación con activos como el Dow Jones o bonos del Tesoro, los cuales ofrecen mayores rentabilidades con menor volatilidad. En conclusión, aunque los mercados emergentes pueden ser más atractivos en términos de crecimiento, la gestión del riesgo sigue siendo un factor clave en la construcción del portafolio óptimo, especialmente para el caso que estamos analizando, donde se requiere una estabilidad y un menor riesgo. Ahora pasamos a incluir dos vehículos de inversión alternos, el Vanguard Real Estate Investment Trust Index Fund, BNQ, y el SPDR Gold Trust. Podemos ver que BNQ tiene un mayor retorno que los otros ETFs calculados anteriormente y el Gold tiene uno menor. Calculamos entonces nuevamente la frontera eficiente de Markowitz, igual a como fue explicado antes, teniendo en cuenta en este caso los retornos anuales proporcionados. Al tener estos retornos anuales proporcionados para los dos nuevos ETF,
Debemos calcular entonces para los 10 ETFs anteriores el retorno anual para poder hacerlos comparables. Y realizamos el mismo procedimiento para armar la frontera eficiente. De esta manera encontramos nuestra nueva frontera eficiente que tiene el mayor retorno en el portafolio de mínima volatilidad. Luego pasamos a calcular nuestro portafolio de mayor Sharpe Ratio y la Capital Market Line, como se mencionó antes, pero con este nuevo portafolio que cuenta con los dos nuevos ETFs. Este sería nuestro portafolio óptimo. El portafolio óptimo resultante sería el que está compuesto por estos tres ETFs y en estos porcentajes. BNQ es el nuevo ETF que aparece acá. Teniendo en cuenta la Capital Market Line, la decisión que debería tomar el inversor es invertir 49.55% en el portafolio óptimo y 50.45% en el activo libre riesgo, dándonos entonces una volatilidad del 3.07% y un retorno esperado de 5.75%. Finalmente, pasamos a ver ventajas y desventajas de incluir estos dos vehículos. Entre las ventajas, cuantitativamente tenemos mayor retorno y expansión de la frontera eficiente, mayor diversificación, a tener baja correlación, incluso negativa con el oro, portafolio más eficiente, un mayor Sharpe Ratio, 0.94 antes versus 1.59 en este nuevo portafolio. Cualitativamente, tenemos que los activos son más líquidos, con costos de transacción bajos en comparación con activos individuales en esas categorías. Una mejor gestión de riesgo en momentos de incertidumbre o volatilidad y cobertura contra la inflación, incluyendo el oro. Entre las desventajas tenemos aumenta el riesgo si se tiene alta correlación, volatilidad más alta y menor retorno como es el caso del oro. Este es mejor en momentos de incertidumbre. BNQ es sensible a ciclos inmobiliarios y tasas de interés. Y cualitativamente, concentración geográfica en el mercado inmobiliario de Estados Unidos para el caso de BNQ, dificultades para comprender el valor intrínseco de estos activos, complejidad en el portafolio, pues son afectados fuertemente por factores inmobiliarios, inflación y la política monetaria. En esta sección explicaré nuestra decisión óptima de inversión y por qué este portafolio es la mejor opción según nuestro análisis. Entonces, seleccionamos una combinación de acciones de mercados emergentes y bienes raíces en donde se optimizó la relación de riesgo y retorno mientras diversificamos en los activos. Este portafolio está compuesto por tres principales vehículos de inversión. Entonces tenemos 46% en el Dow Jones Industrial Average, que representa la solidez del mercado estadounidense con un alto retorno y menor volatilidad. Un 7% en el MSCI de Rusia, que aporta exposición a mercados emergentes que tienen un potencial de crecimiento importante. Y el 47% en el REIT Index, que incluye activos inmobiliarios, lo que diversifica y protege contra la inflación. Entonces, este portafolio fue seleccionado porque cumple con tres criterios claves. Primero, la diversificación efectiva, porque combinamos acciones, mercados emergentes, bienes raíces, lo que reduce la volatilidad y optimiza el rendimiento. Y segundo, porque hay una mejor relación de riesgo-retorno. Como vemos, el portafolio optimizado tiene un retorno mayor a lo que veíamos en los ejercicios anteriores. Y como vemos, entonces se priorizan activos que están maximizando la rentabilidad y se ajustan al riesgo que estamos buscando. Entonces, en conclusión, ya que el objetivo es tener retornos óptimos con un control de riesgo adecuado, esta es la distribución que encontramos más eficiente para el caso analizado. Finalmente pasamos a las debilidades y vulnerabilidades de aplicar Markowitz, no solamente en este proyecto, sino en general. Primero, los datos históricos no garantizan el futuro. Si el mercado cumple por lo menos con la forma semifuerte, lo que determina realmente el precio y por consiguiente el retorno y volatilidad futura es la nueva información que afecte los flujos de caja futuros, más no los datos pasados. Se requieren muchos activos. Cuando inicialmente fue formulada la frontera eficiente, se podía hacer uso de menor número de activos para construir el portafolio óptimo. Hoy en día se necesitan por lo menos 80 activos para lograr este beneficio de diversificación. Ya existen fondos diversificados. Cuando se quiere utilizar Markowitz para crear un portafolio formado por activos, aunque es útil diversificar el riesgo construyendo un portafolio, ya existen fondos diversificados que siguen índices como el Russell 3000, el S&P 500, Wilshire Total Market Index, entre otros. Además, no maneja bien los eventos extremos. En casos donde se tienen crisis financieras o cambios inesperados, estos se pueden interpretar como menores rendimientos en el mercado cuando son realmente caídas abruptas no esperadas. Esto puede afectar la diversificación basada en varianza, pues hace que las correlaciones entre activos aumenten.